Un nuevo día amanece. La naturaleza nos muestra su amor y misericordia. La oportunidad de alabar y bendecir su nombre. Su palabra en oración. Estrella Digital ATL presenta Hablar con Dios. Muy buenos días a todos mis hermanos y bienvenidos a su programa Hablar con Dios. El programa que nos conecta con Jesús Palabra. Con ese amor incondicional de un Dios que hoy nos dice, te dice, te amo con amor eterno. Pero también en el día de hoy vamos a entrar en ese dar frutos y frutos en abundancia. Aprender a escuchar, aprender a entrar en esta coinonía espiritual. Y el que tenga oído para oír, que oiga. El que tenga sus oídos, oiga. Si trajo sus oídos hoy, escuche lo que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Pues desde ya nos ponemos en la presencia santa de su Espíritu Santo en sus manos, para que sea Él quien fluya, para que sea Él quien nos hable a través del evangelista San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Hoy estaremos proclamando la palabra de Dios según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que venga tu presencia santa, tu Espíritu, que venga en medio de nosotros a llenarnos, a saturarnos, a entrarnos en esta coinonía espiritual, a ser dóciles a tu palabra y que esta palabra venga a traspasar nuestra vida, a cortarla en dos y a comenzar a construir una vida nueva, una historia nueva. Ven, Espíritu Santo, derrama tu gracia, tu entendimiento, tu discernimiento, Padre, y que esta palabra al proclamarla queme nuestros corazones, nos arda el corazón, vivificar tu palabra, Señor, y permíteme poder transmitirla a mis hermanos, Señor, como tú quieres, no como yo quiera, como tú quieres, Señor. Ven, derrama tu gracia. Bendice a mis familias patrocinadoras, Señor. Bendice a cada una de ellas, multiplícale todo lo que hacen por nosotros en salud, en unión familiar, en prosperidad económica y espiritual, Señor. Te pido de una manera muy especial por mis hermanas de Sissy's Kitchen, por Antojitos Dominicanos, por Ventas Bellotita, mi hermano John Martin, Señor, por Braces Now. Te alabo y te bendigo, Señor, porque solo tú eres santo. Solo tú eres digno de toda alabanza. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron,
y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Mis hermanos, muchos andamos tras las huellas de Jesús, pero también muchos respondemos al llamado y a las enseñanzas de Jesús diferentes. Hay muchos que esta semilla en la parábola que hoy estamos escuchando, recuerden que Jesús siempre y la mayor parte de la gente que seguía al maestro eran personas del trabajo del campo, de la tierra. Y él les hablaba en parábolas, o sea, les hablaba en una terminología llana y sencilla para que ellos pudieran entender y comprender. Porque hoy no podemos cuestionar de la misma manera. ¿Cómo es si yo tengo tanto tiempo caminando? Hay personas que llegan ayer y tienen una profundidad en la fe, en la entrega, y yo que tengo tanto tiempo no la tengo tan así. O hay otros que tienen mucho tiempo y ya tienen la profundidad. Fíjense que como todo, cada persona asume, asimila, profundiza de manera diferente. Hoy hay una gran multitud que sigue al maestro porque quiere escucharlo. Pero mucha de esa gente se ve maravillada al ver el milagro, a ver los prodigios y se emocionan, pero con el tiempo vemos que se van enfriando y uno dice, pero ven acá, ¿y qué pasó con el hermano Juan? Lo vi muy activo, salió del retiro, wow, y el hermano Juan con una unción impresionante, pero ¿qué pasó con el hermano Juan? Ya se le bajó el ímpetu. Muchos decimos así. Bueno, pues vamos a aplicar esta parábola a tu vida y a la mía, pero vamos a ser sinceros, mis hermanos. Porque yo querré engañarme a mí mismo. Yo tal vez pretenderé engañar a mis hermanos. Pero Jesús me conoce, te conoce. Él sabe cuáles son nuestras debilidades y por donde estamos caminando. Oh Señor, tú me sondeas, tú me conoces. Y tu vida y la mía son diferentes terrenos. Y vamos a ir ubicándonos en cada uno de estos terrenos. Vamos a escucharlo nuevamente y vamos a ver dónde tú y yo nos ubicamos en el día de hoy. Vamos a ver dónde tú y yo caemos en el día de hoy. ¿Qué terreno somos tú y yo? ¿A dónde ha caído esa semilla? Tú y yo que hemos ido al manantial de la vida eterna con sed y queremos beber de ese amor de Dios. Pero ¿por qué con el tiempo me he enfriado? ¿Por qué con el tiempo bendito y alabado es el nombre de Dios? Dice, una vez salió un hombre a sembrar. Escucha. Este hombre se llama Jesús y viene a sembrar en el corazón del hombre, de tu vida, de la mía, con esa palabra de vida eterna. Esa palabra que todos los días proclamo. Ay, papá, esa a mí me está cayendo a mí también. Ay, papá, tú no querías, Juan, proclamar el evangelio. Coge evangelio hoy, porque me cuestiona. Dice, al ir arrojando las semillas, la semilla de la palabra, ¿verdad? Esta que proclamamos todos los días. Unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. En un retiro, mis hermanos,
Ahí vamos 50, 60, 70, dependiendo de la cantidad. Y allí se va predicando durante todo el día. Primera prédica. Comienza esta palabra a ser arrojada, pero la primera palabra, unos granos caen a lo largo del camino, vienen los pájaros y se la comieron. Otros granos en terreno pedregoso, tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando salió el sol, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Esa palabra se nos predica todos los días. ¿Dónde está ubicada hoy mi vida? ¿En cuáles de estos caminos hoy me puedo yo ubicar? ¿A dónde ha caído esa palabra de Dios? ¿Será que ha caído esa palabra? Unos granos cayeron en el camino. O sea, estuve allí, pero como que si no hubiese estado. Fui, pero mi pensamiento estaba en que dejé unos frijoles en la estufa, unos problemas económicos que tengo, una dificultad familiar. Mi mente estuvo, mi cuerpo estuvo allí, pero mi mente estuvo en otro lugar. Cayó a lo largo del camino. Pero esas mismas preocupaciones, problemas, el enemigo, el Satanás, que no pierde tiempo. Vamos a recoger estos granos, vamos a quitarlo del medio para que no pase nada. Vinieron los pájaros y se comieron las semillas sembradas o depositadas. Otros granos cayeron en terreno pedregoso. Personas que no son duras de corazón, pero que quizás vidas lastimadas, heridas. Gente que le han dicho toda la vida, Dios no existe. Tal vez estoy ahí porque tengo el interés. Pero ¿sabe qué sucede? Que una vez que salgo de allí, no le doy continuidad. Y estas son las personas que salimos de los retiros con un entusiasmo y una garantía. Oye, hasta lloramos porque el Espíritu Santo ha tocado nuestras vidas. Oigan lo que dicen. Otros cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra, pero ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Tu tierra, aunque había poca tierra, era una tierra buena. No era gruesa. Ahí pudieron por lo menos crecer. Pero cuando vino el sol, volviste a la realidad, volvimos a la realidad. El día a día se marchitaron. Y al no tener raíces, se secaron. ¿Y qué significa no tener raíces? Mis hermanos, hay que caminar en la fe, y una vez que yo tengo un encuentro personal con el Hijo de Dios, esa relación personal tengo que cultivarla con la oración. Por eso la semilla, una vez que se siembra, no solamente el agricultor echa una semilla, sino después de eso, esa semilla que es echada es regada, es abonada, es cuidada. El que sabe de sembrar sabe a lo que me refiero. Yo no soy muy experto en sembradillos, A mí tú me das un cactus y se me seca. Aleluya. Pero por ejemplo, mi hermano Roger tiene, ¿cómo se llama? Actitudes, don, carisma,
de la siembra y a él se le dan las cosas. ¿Por qué? Porque le pone una dedicación, atiende, cuida. Así tiene que ser nuestra vida espiritual. No es solamente comenzar a caminar, es continuar en el camino. Vamos a encontrar baches, vamos a encontrar situaciones, pero seguiremos caminando. También dice, otras cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Le dijo Jesús a aquella mujer encontrada en fragante adulterio, cuando se la fueron a presentar. Y la ley nos dice que esta mujer que fue atrapada en adulterio tiene que ser juzgada y muerta, apedreada. Y todos estaban allí con su piedra, pero quisieron poner a prueba al maestro. Y el Señor le dijo, aquel que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron retirando y soltando las piedras, dicen, desde el más anciano, se fueron retirando uno por uno. Y Jesús se incorpora y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Anda y no peques más. Esos son los hermanos que vamos entre espinos. Y esa palabra entra en nuestras vidas, pero una vez que entra, nos mantenemos viviendo en el pecado. Y ese pecado, póngale el nombre en el cual tú y yo estamos viviendo en el día de hoy. Nos mantenemos viviendo en el pecado, en el alcoholismo, en la prostitución, en la pornografía, en la drogadicción, en el chisme. Y una vez que esa palabra entra a nuestras vidas, escuchen lo que dicen. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Escucha, sí comenzaron a crecer. Allí también encontraron tierra para que comenzara a crecer esa palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Al no abandonar ese hombre viejo, mis pecados siguieron creciendo, siguieron multiplicándose. Esa vida descontrolada, desordenada, fueron ahogando esa palabra, esa semilla, y se secaron. Sofocaron las plantas. Mas otros cayeron en buen terreno, en buena tierra, donde dieron frutos y frutos en abundancia. Otros dieron 100, 70, 30, pero comenzaron a dar frutos. Y tú y yo hoy tenemos que primero identificar qué tipo de terreno somos tú y yo, a dónde ha caído esa palabra de Dios en el día de hoy. Y luego vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser tierra buena. Tierra buena. Ay, Señor, yo quiero ser ese terreno que comience a dar frutos y frutos en abundancia. Señor, yo quiero que mi vida te refleje a ti. Todavía estoy trabajando con muchas cosas en mi vida, Señor. No soy perfecto, la vivo regando, Padre, pero me voy a mantener perseverante. Mis hermanos, no es malo que tú y yo estemos pasando por estos diferentes tipos de terrenos. Ahí no está el problema. El problema es que tú y yo nos quedemos allí. Una vez que esa palabra de Dios ha llegado en nuestra vida, tenemos que tomar acción. La fe no es magia. También tú y yo tenemos que ayudarla, trabajarla. Así como se trabaja la tierra para que dé frutos, fíjense que si tú tiras una semilla allí, puede que comience a germinar. Hay gente que dice, no, yo tiro una semilla y mira el árbol que creció. Bendito sea Dios. Pero hay terrenos que tienen que ser arados, preparados. Abonados, cuidados, para que el árbol comience a crecer y después de frutos y frutos en abundancia. Pero también hay que agotar un proceso, mis hermanos, porque fíjense que hay personas que siembran un árbol hoy y no ven frutos de ese árbol 3,
4, 1 año, no sé qué tiempo se tome. Cada árbol es diferente, cada vida, cada persona, cada uno de los hijos de Dios somos distintos. Pero tenemos que agotar un proceso. Y si nos desesperamos en el proceso, vamos a dañar las cosas. Por eso es que tenemos que tener ese discernimiento una vez que hemos tenido un encuentro con el Señor. Porque lo entiendo, yo lo viví. Uno sale de ese retiro donde hemos tenido un encuentro personal y nos sentimos que ya somos los dueños del mundo. Y no es que esté mal que yo me sienta en la unción, en el gozo, pero tengo que agotar mi proceso para que este cambio sea constante, para que esta transformación sea real, auténtica y verdadera. Nadie que entra a la escuela en el kindergarten a los 2 meses ya está graduado de Harvard. No existe. No existe. Comenzaste en un kindergarten y tienes que ir viviendo el proceso. Kindergarten, vas pasando el proceso, middle, high school, universidad, me gradué. Hay que vivir y agotar en el proceso. Y en ese vivir y agotar el proceso, vamos a tener experiencias maravillosas. Vamos a conocer gente, vamos a aprender otras cosas, vamos a vivificar otras. Y cuando llegue el momento de dar frutos, los frutos serán para la vida eterna. Bendiciones multiplicadas.